Okay, we are going to start now. I hope you're having a good time. As you can see, the lyrics is very, very important if you want to learn English. I mean, if you learn only one song, you're going to learn a lot of vocabulary. You can see on YouTube, the subtitles, the lyric. So it is going to help you to learn some songs easily. Muchachos, las canciones, yo siempre les he dicho, les recomiendo mucho las canciones si quieren aprender inglés, inglés en general, para mejorar la parte de escucha, vocabulario, pronunciación, muchísimo. Siempre lo que tienen que hacer es coger una canción, verla primero con subtítulos en inglés, la ven con subtítulos, ven más o menos que entienden, después la ponen en subtítulos inglés-español, y ahí van viendo las palabras, qué significa cada uno. Después, nada, y empiezan a aprenderse parte por parte. Cuando ustedes aprenden una canción, muchachos, ese vocabulario les queda acá. Y en algún momento que ustedes estén hablando, les va a llegar ese vocabulario. Siempre, siempre pasa así. Entonces, con las canciones es súper, súper fácil aprender inglés. Siempre hay que buscar la forma fácil de aprender. So, por ejemplo, Where is the Love? Con el simple hecho que ustedes aprenden el nombre de una canción, como en este caso, Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Where is the love? Que ahí están aprendiendo ya estructuras, están aprendiendo vocabulario. Okay, so now look at what we are going to watch in this moment. So here we have a little paragraph, and I'm sure that you're going to understand most of this part. So I'm going to read it, and then you are going to translate it. So let's start. Tomorrow is my 6th birthday. It's a special birthday, so we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky involves from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. So what does it mean in Spanish? Who wants to translate this paragraph? Who wants to translate this paragraph? ¿Quién me traduce este parágrafo que está acá? Bueno, mañana es mi cumpleaños, 16. ¿Quién lo quiere seguir traduciendo? Es un cumpleaños especial. Nosotros vamos a ir a una ceremonia que tiene la familia. A tener una ceremonia en familia, ok. Yo probablemente... Get es un verbo que es muy utilizado. Get es obtener, pero puede utilizar para comprar de todo. Bueno, en este caso, obtener y involve son sobres. Yo voy a obtener o a conseguir some money, algo de plata. In lucky involves, en sobres de buena suerte. Lucky involves. For my relatives, muy importante esta palabra, relatives. Relatives significa familiares. So my mother is going to cook noodles. Noodles are spaghettis. Los noodles son los mismos espaguetis, que de hecho la palabra spaghetti existe. Hay ciertos lados, principalmente en Inglaterra, que en vez de decir spaghettis, dicen noodles. Noodles are for a long life. Los espaguetis son para una larga vida. Entonces, si se dan cuenta, lo que siempre les he dicho, cada vez que vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos a ir mejorando sí o sí en todas las habilidades. I'm going to be 30 next year. Voy a cumplir 30. Ese I'm going to be es voy a tener, voy a cumplir. Recuerden, to be, si ustedes quieren decir, yo voy a ser un doctor, recuerden que ese to be es ser o estar. How do you say yo quiero ser un doctor? How do you say that? ¿Cómo me dirían yo quiero ser un doctor? Yo voy a ser un doctor, perdón. Yo voy a ser. No quiero, sino yo voy a ser. I am going to doctor. The doctor. But you missed something. Okay, I'm going to get? So, The doctor. I'm going to be a doctor. Entonces, yo voy a ser un doctor. Recuerden que el doctor, bueno, doctor, como si fuera una OA, no doctor, como a veces nos enseñan en el colegio, doctor, doctor. Y aquí colocamos el going to be. Recuerden que después del going to debe ir un verbo, en este caso be, que significa ser o estar. Yo voy a ser, yo voy a estar. I'm going to be. Y también se utiliza para los años. En este caso, I'm going to be 30 next week. Voy a cumplir 30 la siguiente semana. So I'm going to invite 3 very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Entonces, take out es sacar. So what does it mean in Spanish? ¿Qué significa toda esa frase? So I'm going... What does it mean? Así que, I'm going to invite.
Así que voy a invitar a 3 muy buenos amigos a salir a cenar. Mm. Continue. En Francia, cuando tienes un cumpleaños, ¿No? eh, frecuentemente invitan personas a salir. Ok, ajá. Continue. En algunas, bueno, en algunos países. En algunos países, eh, I know, muy importante ese verbo. Know es saber. Yo sé que es. Entonces, en algunos países, I know is the opposite. Yo sé que es lo contrario. It's the opposite, es lo contrario. People take you out. Las personas te sacan, a ti te sacan. Bueno, te sacan en tu cumpleaños, no refiriéndose al cumpleaños. Entonces, vean, si de pronto al principio del curso yo les hubiera puesto a leer todo esto de acá o todo ese de acá, estoy seguro que no hubiera entendido la mayoría, porque no sabían lo del going to, lo del take out, lo del often. Entonces, cada vez que aprendemos más gramática, cada vez que aprendemos más estructura, vamos a mejorar en todas las habilidades. So now, look at what we are going to do in this moment. So what's the matter? Here we have some vocabulary that is very important. What's the matter? What's the matter means ¿qué pasa? Este what's the matter, muchachos, es muy utilizado. Más que todo se utiliza cuando algo malo pasa. No sé, algo malo está pasando y yo digo, what's the matter? Hay otras formas, esa es una de las conocidas. What's the matter? ¿Qué pasa? Matter también tiene otro significado. Aquí hago un pequeño paréntesis. No sé si han escuchado esta expresión. It doesn't matter. It doesn't matter. No importa. It doesn't matter. Yo cuando estaba aprendiendo inglés siempre intentaba aprender frases que yo usualmente utilizaba en español. Entonces, esta era de las primeras que aprendí. It doesn't matter. No importa. Si ya quiero decir no me importa, I don't care o I don't matter. A mí es muy utilizado este I don't care en las canciones, se utiliza mucho. Hay una canción que no sé si es de Ed Sheeran, creo que se llama I don't care, es como con Justin Bieber, no sé, bueno. I don't care, no me importa. Y hay una que es muy utilizada que es I don't give a fuck, muy utilizada, I don't give a fuck, que significa me vale verga, me vale, sí, me importa un trasero. I don't give a fuck, muy utilizada, I don't give a fuck. No me importa, I don't care, it doesn't matter, no importa. Entonces, siempre es bueno ir cogiendo todas estas expresiones y que nos las vayamos grabando. It doesn't matter, no importa. I don't care, no me importa. I don't give a fuck, me vale. Okay, so that's about that part. Now, what's the matter? Yeah, what's the matter? ¿Qué pasa? And what's wrong? Se lo vamos a ver ahorita también. So, what's wrong? What's wrong? ¿Qué pasa? Esas dos son para referirnos a eso. What's the matter? What's wrong? ¿Qué pasa? What's the matter? And what's wrong? Okay. So here we have some vocabulary, which is really important. So I don't know if you remember that when you were at school, you learned a song that was Head, Shoulders, Knees, and Toes. ¿Se acuerdan que en el colegio nos enseñaban una canción que era Head, Shoulders, Knees, and Toes? Que era para aprender como lo básico de lo que es las partes del cuerpo. Aquí están ya todas las partes del cuerpo. Tenemos head, cabeza, hair, cabello, mouth, boca, mouth. Es importante, bueno, ya les digo esas que les voy a pronunciar porque ahorita vamos a ver cómo decir tengo dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de muela. Bueno, so look at this, eyebrows, cejas, eyes, ojos, bueno, nose, nariz, ear, oídos, chin, mentón, tooth, tooth, diente, teeth, dientes. Normalmente para pluralizar algo le ponemos una S, ¿no? Cabeza, head. Cabezas, heads. Cabello, hair. Cabellos, hairs. Le ponemos una S y ya está. Pero hay unas son excepciones. Que aquí, por ejemplo, diente, tooth, dientes, teeth. Okay. Back, espalda, shoulder. Acuérdense por head and shoulder, el champú. Head and shoulder, que significa cabeza y hombros. Head and shoulder, bueno, shoulder. Chest, pecho. Stomach, estómago. Throat, garganta. Recuerden que como tiene una TH, sacamos un poco de la lengua. Throat. Neck, cuello. Thumb, el pulgar. Hand, mano. Finger, dedo. Fingers, dedos. Hip, what is hip? Do you remember that Shakira has a song that is called Hips Don't Like? What is hips? la cintura o cadera.
Ajá, cadera. Hay una canción de Shakira que se llama Hips Don't Lie. What does it mean in Spanish? Lie, mentira o mentir. So hips don't lie, las caderas no mienten. Estuvo famosa para allá. Bueno, hips don't lie. Lie, muy importante ese verbo, mentir. Hip, ok, leg, bueno, pierna. Knee, rodilla. Ankle, que se parece a tío. Ankle, que es el tobillo. Lo mismo pasa aquí. Foot, pie. Feet, pies. Ya para decir pies, no decimos foot, sino feet. Son como pequeñas excepciones que hay. Y toe es la punta de los pies. Toes, puntas de los pies. So foot, feet. So now, according to that, we are going to move to this part. So there are some, these are the most important. Aquí es donde están las enfermedades. So look at this. Espalda, back. Si queremos decir tengo dolor de espalda, yo digo I have, yo tengo, I have, y colocamos toda esta frase. I have a backache. Vean cómo se pronuncia este, como un ache. Todo lo que termina en H se pronuncia como un ache, ache. I have a backache. Digamos, acá nos ponen un ejemplo. Bueno, I have an earache, an earache. Ear, oreja. Earache, dolor de oreja. An earache. Yo tengo dolor de cabeza. I have a headache. A headache. Head, cabeza, ache, headache. Dolor de estómago. I have stomach ache. Stomach ache. No stomach ache, algo así, no. Stomach ache. Dolor de muela. A toothache. A toothache. Toothache. A cold. What is a cold? If I say I have a cold, what does it mean in Spanish? Gripa. Gripa. No. Okay. Gripa, the flu. A cold, un resfriado. Si yo digo I have a cold, tengo un resfriado. I have a cold. I have a cough. Vean cómo se pronuncia esta G y esta H en este caso. No es cut o algo así, sino se pronuncia como una F. I have a cough. Tengo tos. I have a cough. I have a fever. Tengo fiebre. Unos dirán, pero bueno, A no significa un. Sí, es por eso no lo traducimos, no se traduce literal. No es como que si yo digo I have a headache, estoy diciendo yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo un dolor de espalda. O aquí, yo tengo un fiebre o una fiebre. No, yo tengo fiebre. I have a fever. I have the flu. Ahora sí, I have the flu. Tengo gripa. Dry eyes, ojos secos. Dry eyes. And a sore throat. A sore throat. Dolor de garganta. A sore throat. So that's very, very important. So I'm going to play it one more time. You're going to listen. Voy a colocar nuevamente para que ustedes lo vayan pronunciando. Pero creo que acá tengo el audio y se lo van, la idea es que lo vayan interiorizando de a poco. Here it is. Aquí, él tiene un dolor de espalda. He has a backache. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has a backache. He has an earache. He has an earache. She has a headache. She has a headache. He has a stomachache. He has a stomachache. He has a toothache. He has a toothache. She has a cold. He has a cold. He has a cough. He has a cough. She has a fever. He has a fever. He has the flu. He has the flu. She has dry eyes. Dry eyes. He has a sore throat. He has a sore throat. Throat. So that vocabulary, that is very, very, very important about that part. So what we are going to do now is that we are going to use it in some sentences. Vamos a usar en una oración. So look at this vocabulary. So I'm going to paste it. How do you ask me, ¿tienes dolor de cabeza? How do you ask me that? That is simple present with do or does. ¿Tú tienes dolor de cabeza? How do you ask me that? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Tienes dolor de cabeza? Lo pongo acá. Recordemos, ahí simplemente es aprendernos como las partes del cuerpo, que en este caso cabeza, head. Le ponemos ese H, que no se pronuncia H, sino ache. So how do you ask me that? ¿Cómo me preguntarían, ¿tienes dolor de cabeza? Como have you Entonces, ¿cómo empezamos? have you a headache?
headache. Pero bueno, como estamos en presente simple, empezamos con el do. Entonces sería, do you, Entonces, do you have ajá, headache? okay, headache, Headache. perfect. Yeah, do you have a headache? ¿Tienes dolor de cabeza? Sí, tengo dolor de cabeza. Yes, I have a headache. No, no tengo dolor de cabeza. No. If I ask with do, que pregunte con do, digamos con don't. I don't have a headache. How do you ask me? ¿Tu mamá tiene dolor de espalda? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Tu mamá tiene dolor de espalda? Do your mom have a bakery? Okay, but at the moment it was not do. Does, yeah, okay. Does your mom have a backache? Empezamos siempre para presente simple. Recuerden que el presente simple es para hablar de cosas. Tú tienes, tú vives. En este caso dice tú tienes. Es presente simple. Ella tiene. Empezamos siempre con do o con das. Después va el sujeto y el verbo. Does your mom has a headache? Have a headache? Yes, she or my mom has a backache. Recuerden que acá, cuando estamos hablando de tercera persona, le ponemos una S al verbo cuando estamos afirmando. En este caso, no hacemos eso, sino que el verbo have cambia a has, cuando estamos hablando solo de ella, de él o de esto. So yes, she has. No, she doesn't have. Si pregunté con does, responde con doesn't have a backache. El verbo vuelve a la normalidad. Solo cambian afirmativas. Okay. Now, how did you ask me? Karen tiene gripa. How do you ask me that? ¿Cómo digamos Karen tiene gripa? Does Karen have the flu? Okay, have the flu. Yeah, have the flu. Does Karen have the flu? Karen tiene gripa. Sí, ella tiene gripa. Yes, she has the flu. No, no tiene gripa. No, she doesn't have. Siempre, cada vocabulario que aprendan, siempre inténtenlo utilizar así con frases. Siempre inténtenlo así interiorizar con la parte de las frases. So, wait a minute. Give me a second. Un segundito. Okay, so here we have this one. Do you have? Now, one more. How did you ask me? ¿Tus papás tienen dolor de garganta? ¿Tus papás tienen dolor de garganta? Vamos a colocarlo acá para que vean esa parte. Sería como Do your do parents Your parents have a sore throat? sore throat. Yeah, sore throat. So do, recuerden que el da solo va para cuando hablemos de tercera persona. She, he, or it. El do va para el resto. So, do your parents have a sore throat? Si ellos tienen dolor de garganta. Yes, they have a sore throat. Negative, no, they don't have a sore throat. Aquí rápidamente también hicimos un pequeño repaso de lo que es el presente simple, ya que lo vamos a usar con esto. O sea, aquí es simplemente aprenderse pues nada, esas enfermedades. Con la imagen la podemos sacar. Las pronuncio nuevamente. Entonces tenemos acá, ok, look at this one. A backache, dolor de espalda, a backache. Espérenme que también me gustaría, listo. Si ya no queremos hacerlo en pregunta, quiero decir simplemente yo tengo dolor de espalda. I have a backache. I have a backache. Él tiene dolor de oído. He has, recuerden porque estamos hablando de él, ya el have cambia a has. He has an earache. He has an earache, dolor de oído. He has an earache. Ella tiene dolor de cabeza. She has a headache. Vamos a coger otro por acá. Ellos tienen tos. They have. Has va solo para terceras personas. They have a cough. ¿Listo? Para que lo hagan en cuenta ahí. Listo. Entonces tenemos a backache, dolor de espalda, an earache, dolor de oído, a headache, dolor de cabeza, a stomachache, dolor de estómago, a toothache, dolor de muela, a toothache, a cold, I have a cold, tengo resfriado, I have a cold, a cough,
tos. Tengo tos. I have a cough. Tengo fiebre. I have a fever. Ella tiene gripa. She has the flu. Yo tengo los ojos rojos. I have dry eyes. Tengo dolor de garganta. I have a sore throat. A sore throat. Okay, guys, until the moment, do you have any question or any doubt? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Alguna pregunta? Now that's... How do you say pan comido? ¿Quién se acuerda cómo era que decíamos pan comido? Bueno, algo está súper fácil. Who remembers that? Bueno, if you want, you can take that screenshot. Si quieren, pueden tomarle un pantallazo a esta parte de acá. También importante cómo utilizarlo. Recuerden, cuando queremos decir fácil es easy, pero si queremos sonar un poco mejor, podemos decir piece of cake. Piece of cake. ¿Qué significa pan comido? Que algo está súper fácil, está regalado. Piece of cake, okay? Okay, now we are going to move on to another part. Here we have that part, which is really easy for you. I'm sure about that. Here we have something that is very important, which is the structure. Tenemos la estructura que es muy importante. So, give me a second. What's the matter? What's wrong? What's the matter? What's wrong? Remember that it means what's the matter and what's wrong. Recuerden que esto significa what's the matter and what's wrong. ¿Qué pasa? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a backache. Tengo dolor de espalda. I have the flu. Tengo gripa. How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Me siento enfermo. I feel sick. Very important this verb. Muy importante este verbo, sentir, feel. Me siento enfermo. I feel sick. Que de hecho aquí también podemos decir yo estoy enfermo. I am sick. Me siento mejor. I feel better. I feel better. No me siento bien. I don't feel well. I don't feel well. And here we have some adjectives for negative adjectives and positive adjectives. Tenemos unos adjetivos negativos y otros positivos. So, horrible. Me siento horrible. I feel horrible. Me siento mal. I feel awful. Awful. I feel terrible. I feel terrible. Me siento terrible. Vean cómo se pronuncia este. Miserable. No es miserable o miserable o algo así, no. Miserable, como si la E no estuviera. Miserable. Y esto se pronuncia como una E. Miserable. 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 I am fine. I feel fine. Me siento bien. I feel great. Genial. Terrific. A pesar de que este terrific parece algo malo, no. Terrific es considerado genial, increíble. Si yo les digo a ustedes, you are terrific, que tú eres genial, tú eres excelente. Fantastic, fantastic, fantastic. Okay. Now, according to that, there are some other parts that are this part. Wait a minute. Give me a second. The common medication. Aquí ahora tenemos la parte de la medicación. Common medication. Medicación común. So look at this. Cough syrup. What do you think that it means? ¿Qué creen que significa ese cough syrup? Cough. Como jarabe por el syrup. Yeah, good. Jarabe para la? Para la tos, cough. Yeah, very good. Cough syrup. Jarabe para la tos. Cold pills. What does it mean? Pastillas. Pastillas, sí. Para el resfriado. Antiácido, antacid. Regular strength, regula la fuerza. Now, look at how it is pronounced. Vean cómo se pronuncia músculos. ¿Cómo creen que se pronuncia músculos antes? Moscow. Casi, ok. Muscle. Casi, ok. Muscle. Muscle. Como si estás, hubiera acá. Muscle cream. Crema para los músculos. Muscle cream. Fast acting. Yes, ya me acordé, teacher. Okay. Yeah, so aspirin. Aspirin, bueno, ya sabemos que es aspirina. Aspirin. So eye drops. Bueno, está muy pequeña por acá. Eye drops. Eye drops. Drops, gotas. So what is eye drops? Bueno. Gotas para los ojos, ¿no? Eye drops. And cough drops. What is cough drops?
Cough drops. Eh, Drops. como gotas para los ojos. Ok, eye drops, gotas para los ojos. Y cough drops, Mm, gotas para la tos. Mira, gotas para la tos. Sí, efectivamente, gotas para la tos. So nasal spray. Spray nasal, so nasal spray. So if you want, you can take a little screenshot of this part. Quien puede tomar un pantallazo también de esta parte, que son como las más comunes. Espérenme, give me a second. La medicación más común. Look at these ones. Okay. So cough syrup, cold pills, muscle cream, aspirin, como para que tengan en cuenta también la parte de la medicación. Bueno, no sé si le toman ahí el pantalla. Es igual, les envié SPF ahí. Now look at this part. Look at this one. So look at this one. Hello, Mrs. West. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Not so good. No muy bien. Not so good. What's wrong? What's wrong? Exactly. Pues exactamente. I'm exhausted. I'm exhausted. Estoy exhausted. Why are you so tired? Muy importante esta palabra, tired. What is tired? Cansado. Yeah, why are you so tired? Porque estás tan cansada en este caso. I don't know. Vean que esta frase también fue de las primeras que yo aprendí en la universidad. I don't know. What is I don't know? No sé. Exacto, no sé. Entonces, I don't know, que de hecho, rara vez se escucha a alguien diciendo I don't know. Ellos convierten esta D en una R. Dicen I don't know, I don't know. Como si fuera así. I don't know, I don't know. Muy importante. I don't know. I just can't sleep at night. Yo simplemente no puedo dormir en la noche. Ok, let's take a look at you. Let's take a look at you. Vamos a echarte una mirada. Let's take a look. A few minutes later, no sé si han visto esos memes creo que están en Facebook, que aparece Bob Esponja, como los memes de Bob Esponja, y dice como a few minutes later. ¿Qué significa ese a few minutes later? Unos minutos después. Unos minutos después, unos minutos más tarde. So look at this. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. I'm going to give you some pills. Te voy a dar unas pastillas. Take one, tómate una. Take one pill every evening after dinner. Cada noche después de la cena. Okay. And don't drink coffee. Don't drink coffee. No bebas café. Don't drink coffee. Tea or soda. Té o gaseosas. Anything else? ¿Algo más? Anything else? Yes. Don't work too hard. Don't work too hard. No trabajes tan fuerte. All right. Esta también. Esas expresiones son muy, muy, muy importantes. All right. All right significa muy bien. All right. All right. Thanks, Dr. Young. Thanks, Dr. Young. Y justamente vean acá cómo dar, aquí en esta conversación, nos explica cómo dar órdenes o cómo dar, espérenme un segundo, give me a second. Give me just 1 second. Okay. No tengo acá, but it's okay, don't worry. So look at this part, guys. If you want to give some orders, you're going to do something. Si ustedes quieren dar una orden, ¿cómo me dirían una orden o un consejo? Pues ya no utilizando el should, nada de eso. ¿Cómo me dirían ustedes? Vaya al gimnasio. Así, simplemente vaya al gimnasio. How do you say that? O ve al gimnasio. ¿Cómo creen que me darían esa orden o ese consejo? So, He is the gym. ok, pero entonces ve al gimnasio sería go to the gym. Go to gym, sí. O una orden. Ya no utilizamos los objetos, ya no utilizamos como el tú, como pregunta, como el should. Simplemente el verbo y el complemento. Ve al gimnasio, go to the gym. Come más fruta. Eat more fruit. Bebe agua en la mañana. How do you say that? ¿Cómo me darían ese consejo? Bebe agua en la mañana.
o bebe más agua. More water. Voy, want to drink? Drink, entonces, drink, bebe más agua. More water en la mañana. In the morning. Entonces, aquí solo necesitamos el verbo bebe. Es como alguien dirá, pero bueno, ¿qué pasa si yo le estoy diciendo a ella, a él, no lleva la S? No, no, pero igual es un consejo que yo le estoy dando. No quiero decir, ella debe beber más agua o ella, porque ahí sí ya sería otro cuento. Cuando yo le estoy dando un consejo a alguien, bebe más agua, bebe no sé qué. Sí, bebe, drink more water in the morning. I don't know, go to dance, ve a bailar, whatever. That's all. Ve al doctor, go to the doctor, go to the doctor. Cuando yo estoy dando un consejo o una orden, eso es lo único que necesito. El verbo, el complemento. That's all. So look at, for example, this case. Vean, por ejemplo, aquí unas órdenes que nos dan, unos consejos. Get some rest. Get es obtener, pero en este caso, como toma algo de descanso. Descansa. Get some rest, descansa. Drink a lot of juice. Lot of, mucho. Mucho jugo. Drink a lot of juice. Toma mucho jugo. Take one pill every evening. Toma una pastilla cada noche. Now for the negative is the same, but with the not. Para ahora hacer las negativas, lo único que hay que hacer es colocar el not. Entonces, si ustedes ya me dijeron, ve al gimnasio, go to the gym, pero ahora me quieren decir, no vayas al gimnasio. Simplemente, don't go to the gym. No importa si le digo a un hombre o a una mujer, como es un consejo, simplemente don't. How do you ask me? No comas vegetales, no comas vegetales. ¿Cómo me dirían eso? No comas vegetales. Don't eat vegetables. Okay, casi ya, vegetables. Just don't eat vegetables. No comas vegetales. No comas frutas. Don't eat fruit. Bebe más agua. Drink more water. How do you say no bebas más agua? Don't drink more water. Don't drink more water. Lo mismo, ve a bailar. Go to dance. No vayas a bailar. Don't go to dance. Listo. Ve al doctor. Go to the doctor. No vayas al doctor. Don't go to the doctor. Doctor. Es eso. Entonces, cuando queremos darle un consejo o una orden a alguien, nada, simplemente el verbo y el complemento. O también con el not. Entonces, siempre intenten hacer eso. Cojan una frase que ustedes utilicen normalmente. Por ejemplo, si usted le quiere decir a alguien, limpie la casa. ¿Cómo dirían? Limpie la casa. O limpie, como no sé, una orden que nos daría nuestra mamá. Como limpia tu habitación. ¿Cómo sería ese Clean. limpia tu habitación? Clean. Clean to Your habitación. Room. Yeah. Bedroom. Your bedroom. Limpia tu habitación. No limpies tu habitación. Bueno, don't clean your. Siempre lo que tenemos que hacer es intentar traducir las cosas más comunes que tenemos nosotros. Clean your bedroom, don't clean your bedroom. No sé, barre la casa. Sweep the house. No barras la casa. Don't sweep the house. Ok. Como para que tengan en cuenta esta parte, cómo dar órdenes. What about this part, guys? ¿Alguna duda, alguna pregunta acá, muchachos? No? Okay, great. Because look at one part. In this part, you can see anything. In this case, you can learn a lot of vocabulary. A lot of vocabulary. Aquí, muchachos, en esta parte hay, yo creo que es el vocabulario más importante que ustedes deben tener en cuenta. Vocabulario súper, súper importante en esta parte, es eso que les estoy mostrando acá. Ya les envío nuevamente el link para que nos juntemos, ya que se va a acabar acá.